Hola, mis queridos espectadores. Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Esta noche les traigo una historia que se apoderó del mundo del espectáculo con la fuerza de una marea inesperada, una velada hecha de recuerdos, de silencios que estallan, de una ternura que se niega a morir. Antes de empezar, ya saben, apoyen con su like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Porque lo que ocurrió en los premios Golden Star no fue solo una gala, fue una película que nadie planeó y que todos terminamos sintiendo muy real. La noche caía sobre Estambul con esa mezcla de brillo y misterio que solo esta ciudad entiende. El teatro, forrado de luces doradas, vibraba con aplausos y murmullos mientras los rostros más conocidos posaban frente a los flashes. Cenk Torun caminaba entre bastidores con la serenidad de quien conoce el peso del escenario, pero con la mirada de alguien que carga con recuerdos antiguos. Maasine Meravet, por su parte, llegó envuelta en un vestido oscuro, elegante y sobrio, un movimiento de seda que parecía detener el tiempo cuando tomó asiento. Nadie lo sabía aún, pero un mínimo gesto de ella, un parpadeo, iba a romper el equilibrio de la noche. Todo transcurría con la precisión de un guión perfecto hasta que el presentador, con una sonrisa medida, abrió el sobredorado que muchos esperaban. La sala entera contuvo la respiración. Y entonces, nítido, redondo, el anuncio: el premio al mejor artista masculino del año es para Cenk Torun. El teatro estalló en aplausos, cámaras en alto, productores abrazándose, una ola de entusiasmo que parecía no tener fin. Pero un lente se detuvo justo en el lugar que nadie imaginó. En Maasine. Y lo que captó no fue euforia. Por un instante, ella se quedó inmóvil. La sonrisa suave desapareció de sus labios, y sus pestañas temblaron como si una corriente la hubiese atravesado. Su mano, delicada, se posó sobre el corazón, intentando ordenar todo lo que ese nombre traía consigo. Cenk subió los escalones hacia el escenario con ese andar controlado que lo caracteriza. Tomó el micrófono, inspiró, y se quedó en el borde de una pausa que dijo más que cualquier palabra. Sus ojos se perdieron por un momento entre las filas, y la encontraron a ella. Fue un segundo breve que pareció alargarse, la clase de mirada que contiene despedidas, promesas y disculpas sin pronunciar. No hubo sonido, ni poses, ni espectáculo en ese cruce. Solo dos personas reconociéndose. Casi al mismo tiempo, y como si obedeciera a un impulso que no pedía permiso, Maasine se puso en pie cerca del pasillo lateral. Comenzó a aplaudir, sola, despacio. No era el aplauso formal de la ceremonia. Era íntimo, tímido, un código viejo entre dos corazones. Los demás tardaron en sumarse, y cuando lo hicieron, ya era tarde para negar que el gesto verdaderamente importante había sido el de ella. Cenk sonrió apenas, con esa media curva en los labios que parece una confesión, y retomó el discurso. No voy a decir nombres, empezó, con la voz firme y temblorosa a la vez. Pero este premio no sería mío si, en el momento exacto en que dejé de creer en mí, alguien no hubiera decidido creer por los dos. El silencio fue inmediato, profundo, casi reverente. En la penumbra del pasillo, los ojos de Maasine se llenaron de agua. Se giró lentamente, contuvo el aire y salió del salón, cubierta por su propio orgullo y por una emoción que ya no podía esconder. Lo que sucedió después, tras el telón y lejos de los reflectores, fue lo que convirtió una gala en leyenda. A los pocos minutos, sin esperar a productores ni a protocolos, Cenk bajó del escenario y cruzó las bambalinas con una urgencia que desarmó al equipo. Los testigos dicen que, al detenerlo, le oyeron murmurar con esa determinación que no admite respuesta: si no la alcanzo ahora, la pierdo para siempre. Lo dejaron pasar. Y fue entonces cuando la vio, apoyada en una columna de mármol, tratando de secarse las lágrimas con una dignidad que a veces duele más que la tristeza. Yo no debí venir, susurró ella, sin girar la cabeza. Tenía el hilo de voz de las decisiones difíciles. Sí debiste, respondió él, acercándose despacio, como quien teme romper un cristal. Este premio no vale nada si no estás aquí para escucharlo. Cuando por fin se miraron de frente, la realidad se volvió transparente. Había pena, sí. Había amor. Y había una fila de palabras que ninguno se había atrevido a pronunciar cuando correspondía. ¿Por qué dijiste eso?, preguntó ella, con un temblor infantil en la garganta. Porque era para ti, contestó él, tan simple como valiente. Siempre ha sido para ti. Con el dorso de los dedos, Cenk secó las lágrimas que se resistían a caer y agregó, casi en un hilo: ¿hasta cuándo vamos a fingir que lo nuestro terminó? Si este premio significa algo, es que aún quiero que formes parte de mi vida. Ella contuvo el aire, como si quisiera hablar y no pudiera,
como si quisiera huir y quedarse. Durante un instante largo, no fueron famosos, ni personajes, ni titulares. Fueron dos, solos, con una historia que de pronto pedía continuar. Cuando dijeron tu nombre, confesó al fin Maazine, mi corazón corrió hacia ti antes que mis pies. Él sonrió con cansancio y ternura. Entonces deja que corra. Yo la espero. Fue el punto de quiebre. El minuto que separa lo que parecía terminado de lo que merecía otra oportunidad. Zeng le ofreció la mano con suavidad, como si el gesto pudiese deshacer años de distancia. No te vayas sola. No esta noche. Ella dudó apenas, un parpadeo, y asintió. Salieron por una puerta lateral, esquivando los pasillos ruidosos, el murmullo de los asistentes, las preguntas que aún no tenían respuesta. Él caminó medio paso delante, atento, creando una barrera contra las miradas curiosas. La calle los recibió con aire frío y el rumor de la ciudad, y ellos, ya sentados en el coche, se quedaron mudos. No lo necesitaban todo a la vez. Bastó con que, poco a poco, sus manos se buscaran y se encontraran en el medio. Un pacto silencioso de algo que, quizás, estaba empezando otra vez. Más tarde, los vieron tomar rumbo hacia la costa, hacia ese refugio discreto donde Zeng suele esconderse de los focos cuando el ruido crece demasiado. Una casa baja, madera y sal, las ventanas mirando al mar. Allí, dicen, terminó su noche. No como figuras públicas, sino como dos personas que desempolvan una conversación pendiente, que beben mirando el oleaje, que se escuchan de nuevo como si el mundo hubiese decidido hablar más bajo. Y eso, cuentan quienes estuvieron en la gala, fue más emocionante que cualquier estatuilla. Porque las ovaciones se olvidan, la sinceridad, en cambio, deja marcas. La gente del teatro no pudo dejar de comentarlo. Hubo quien juró haber visto a Zeng salir sin el trofeo, como si temiera que el metal pesara más que las palabras que necesitaba decir. Hubo quien notó que la silla de Maazine quedó vacía con una delicadeza casi simbólica, como si se hubiese levantado para permitir que por fin ocurriera lo inevitable. En la cabina de realización, alguien rebobinó la mirada entre ambos una y otra vez, como si temiera haber imaginado ese instante. No fue una ilusión. Fue un hilo de verdad en medio del espectáculo. Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado una declaración formal. En sus redes, silencio medido. En sus agendas, la normalidad aparente de compromisos y ensayos. Pero las fuentes cercanas, esas que saben cuándo callar y cuándo hablar, aseguran que el lazo entre Zeng y Maazine se ha encendido de nuevo, con menos ruido y más cuidado. Dicen que han pactado caminar despacio, sin promesas grandes ni titulares fáciles, solo con esas certezas pequeñas que sostienen lo frágil. Contestar el teléfono, aparecer cuando importa, decir la verdad sin adornos. ¿Será el comienzo de una nueva etapa o un abrazo breve destinado a ser recuerdo? Nadie puede prometerlo. Lo que sí puede afirmarse es que Estambul, esa noche, fue testigo de algo más que una ceremonia brillante. Presenció una reunión en silencio, un reconocimiento de dos corazones que, por más que intentaron negarse, no dejaron nunca de latir el uno para el otro. Y quizá por eso el aplauso de ella, el que nació en soledad, fue la única ovación que realmente importó. Si miramos atrás, el recorrido que los trajo hasta aquí está lleno de escenas que ahora parecen haber avisado lo inevitable. Ensayos interrumpidos por risas, fotos que decían más que los pies de foto, entrevistas donde un pronombre mal elegido delataba a quien prefería no nombrar. Lo entendimos tarde, como suele suceder cuando la historia se escribe en voz baja. En los premios Golden Star solo se corrieron los velos. Y tal vez ese sea el encanto de esta noche, que no hubo gestos grandilocuentes, ni discursos cursis, ni declaraciones de prensa con términos vacíos. Hubo miradas. Hubo la honestidad de una frase que, sin citar a nadie, citó a la única persona que debía escucharla. Hubo una carrera breve por los pasillos para alcanzar un pasado que se negó a clausurarse, y hubo, sobre todo, la decisión compartida de salir por una puerta distinta, la que no conduce al escenario sino a lo real. Díganme ustedes, queridos espectadores, ¿fue el destino, certero como un reloj que por fin coincide con la hora correcta? ¿Fue un momento de verdad que se negó a seguir escondido detrás de los ensayos y las apariencias? ¿Fue la prueba de que, cuando un nombre se pronuncia en voz alta ante cientos de personas, el corazón de quien lo reconoce late primero y pregunta después? Lo cierto es que, por un breve segundo, la ciudad entera pareció guardar silencio para escuchar esa respuesta. Déjenme leerlos en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Si creen que este reencuentro está hecho de segundas oportunidades o de despedidas bien dichas, si intuyen que el mar será testigo de más conversaciones o si la vida, traviesa, les pondrá otra vez pruebas.
Y recuerden, para no perderse ninguna de estas historias reales del mundo del entretenimiento, den like, suscríbanse y activen la campanita. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, les seguimos contando lo que pasa cuando las luces se apagan y el corazón decide hablar. Porque, a veces, el amor encuentra el camino de regreso en el instante menos esperado. Porque una mirada sostenida puede valer más que cualquier guión. Porque una puerta lateral, una mano ofrecida y un coche que parte en silencio pueden cambiar el rumbo de una noche. Y porque hay premios que pesan mucho, pero ninguno tanto como el valor de decir, estoy aquí. Te escucho. No te vayas sola. No esta noche.